En mayo de 2014, el desgarrador incidente que se desarrolló en Wisconsin causó conmoción en todo el país y más allá. El caso involucró a 3 niñas de 12 años, Peyton, Morgan Geyser y Anissa Weier, cuyas vidas se enredaron trágicamente con el mundo oscuro y surrealista del folclore de Internet. Morgan y Anissa, bajo la influencia del personaje ficticio de Internet, Slenderman, creyeron haber recibido órdenes de asesinar a su amiga Peyton. Slenderman es una figura siniestra y espeluznante conocida por acechar y aprovecharse de niños, sobre todo en zonas boscosas. El hecho de que 2 chicas jóvenes se vieran arrastradas a este inquietante reino de Internet suscitó una urgente preocupación por los peligros potenciales de la influencia online en mentes impresionables. Durante su juicio en 2017, salieron a la luz los escalofriantes detalles del crimen. Morgan Geyser confesó entre lágrimas, revelando el espantoso alcance del ataque a Peyton. Admitió haber apuñalado a su amiga por todas partes, horrorizando al tribunal y al público. Morgan también explicó que Anissa se había mostrado reacia a llevar a cabo el acto, lo que llevó a Morgan a sentirse obligada a realizarlo ella misma. El caso planteó profundas cuestiones sobre la capacidad de los niños para comprender las consecuencias de sus actos y las posibilidades de rehabilitación y cambio. En un sorprendente giro de los acontecimientos, tanto Morgan como Anissa fueron juzgadas como adultas, a pesar de tener solo 12 años en el momento del crimen. La decisión de procesarlas como adultas suscitó acalorados debates y discusiones sobre el sistema de justicia juvenil, la edad de responsabilidad penal y el papel de la salud mental en estos casos. Morgan fue condenada a 40 años de internamiento en una institución psiquiátrica de seguridad y Anissa a 25 años. Estas sentencias, dada la corta edad de las niñas, suscitaron una gran atención entre los defensores de la reforma de la justicia de menores, que sostienen que los niños deben ser tratados de forma diferente a los adultos en el sistema legal, teniendo en cuenta que sus capacidades cognitivas y su madurez emocional aún están en desarrollo. Tras varios años de encarcelamiento, Anissa pide ahora su puesta en libertad, afirmando que ha agotado todos los tratamientos disponibles en el Centro de Salud Mental de Winnebago y cree que debería reintegrarse en la sociedad. Su petición de libertad renueva el debate sobre las posibilidades de rehabilitación y las segundas oportunidades para los delincuentes juveniles. El apuñalamiento de Slenderman fue un suceso sorprendente y espeluznante que conmocionó al país y dejó a Peyton, de 12 años, secuelas físicas y emocionales. A pesar de la traumática experiencia, sobrevivió milagrosamente al brutal ataque, mostrando una inmensa resistencia y fortaleza a lo largo de su proceso de recuperación. A lo largo de muchos años, Peyton se fue curando gradualmente de las heridas físicas del atentado. Igualmente significativo, si no más, fue su viaje para superar el trauma emocional que el incidente le había infligido. En 2019, decidió valientemente compartir su historia en una entrevista con una serie de noticias estadounidense. En una notable muestra de perdón y madurez, Peyton expresó su gratitud a sus agresores por haberla formado como la persona que es hoy. Reconoció que su resistencia y su crecimiento eran un testimonio de su fortaleza frente a la adversidad. A lo largo de su recuperación, Peyton aprendió a aceptar sus cicatrices como parte de sí misma. En lugar de verlas como algo de lo que avergonzarse, las vio como un recordatorio de su fortaleza y del viaje que había emprendido para superar lo impensable. Con una actitud positiva, Peyton creía firmemente que, con el tiempo, sus cicatrices desaparecerían física y emocionalmente. En la entrevista, Peyton expresó su convicción de que sus antiguas amigas, Morgan y Anissa, debían ser tratadas como adultas en los tribunales, a pesar de su corta edad en el momento del delito. Tenía la convicción de que el delito cometido contra ella no era una transgresión menor, sino un delito adulto grave que merecía consecuencias adultas. La postura de Peyton refleja su comprensión de la gravedad del delito y de las posibles consecuencias que podría haber tenido en su vida. Diferenció entre delitos menores que podrían ser más adecuados para ser tratados por el sistema de justicia juvenil, como robar una chocolatina y el atroz acto de intentar acabar con la vida de alguien.
La perspectiva de Peyton pone de relieve la complejidad del sistema de justicia cuando se trata de delincuentes juveniles que cometen delitos graves y violentos. Al abogar por tratar a Morgan y Anissa como adultos, Peyton reconoció la necesidad de rendir cuentas y el impacto potencial de sus acciones en su vida. Su punto de vista permite comprender el complejo equilibrio que existe entre reconocer la inmadurez evolutiva de los delincuentes juveniles y exigirles responsabilidades por delitos graves. El caso del apuñalamiento de Slenderman plantea cuestiones cruciales sobre el sistema de justicia juvenil y el tratamiento adecuado de los jóvenes implicados en delitos graves. También pone de relieve el profundo impacto que este tipo de incidentes puede tener en las víctimas, tanto física como emocionalmente. Sinister Slenderman Obsession. La amistad inicial de Peyton con Morgan fue una conexión sincera que floreció cuando ambas tenían 8 años. Morgan, que se había sentido aislada y sola, encontró consuelo en la compañía de Peyton. Las dos se convirtieron rápidamente en amigas inseparables, y Morgan se refería cariñosamente a Peyton como Bella. Su vínculo trajo alegría y consuelo a la vida de Morgan, que apreciaba profundamente su amistad. Sin embargo, la dinámica de su amistad dio un giro inquietante cuando Morgan se hizo amiga de otra chica, Weyer, que compartía su fascinación por un inquietante personaje conocido como The Slenderman. Esta enigmática figura, originaria de un foro en línea llamado Something Awful y que ganó popularidad a través de historias de terror en creepypasta, tenía una reputación escalofriante y siniestra. Creado por el artista Victor Surge, Erik Knudsen, el Slenderman era un ser misterioso y sin rostro con supuestos poderes telepáticos, capaz de controlar la mente de los niños y atraerlos a su secreta guarida en el bosque. Morgan y Weyer se sumergieron profundamente en el mundo ficticio de The Slenderman, creyendo que ofreciendo un sacrificio al personaje podrían convertirse en sus discípulos elegidos y vivir en su mansión oculta. A pesar de su inquietud inicial por el Slenderman, Peyton quería apoyar a su querida amiga Morgan, que creía sinceramente en la existencia de la entidad. Ella siguió adelante con sus creencias, sin darse cuenta del peligro que les acechaba. Sin que Peyton lo supiera, Morgan y Weyer habían desarrollado planes inquietantes. Se habían obsesionado con la idea de ofrecer un sacrificio y, por desgracia, ese sacrificio iba a ser la propia Peyton. Esta situación inimaginable colocó a Peyton en una posición precaria y peligrosa, enredada en las aterradoras consecuencias de la fijación de sus amigos en una fantasía oscura y ominosa. A medida que se desarrollaba la trama, Peyton se encontró en el centro de una prueba peligrosa y traumática. El horrible plan ideado por Morgan y Weyer tenía consecuencias nefastas para su seguridad y bienestar. Su creencia delirante en el Slenderman condujo a una pesadilla real que ningún niño debería sufrir jamás. El incidente puso de relieve los peligros potenciales de los contenidos en línea no controlados y el impacto que pueden tener en las mentes impresionables. La línea entre ficción y realidad se difuminó peligrosamente para Morgan y Weyer, llevándoles por un camino inquietante con consecuencias que alteraron sus vidas. A Peyton, la experiencia le dejó secuelas físicas y emocionales duraderas. Sobrevivir a un ataque tan horrible requirió una fuerza y una resistencia inmensas. El trauma que padeció marcaría sin duda su vida, dejándole que lidiara con las secuelas de una traición inimaginable por parte de los que fueron sus amigos. El caso del apuñalamiento de Slenderman sigue siendo un inquietante recordatorio de la influencia de las narrativas en línea y de la necesidad de vigilar la exposición de los niños a contenidos potencialmente nocivos. Sirve de advertencia sobre las consecuencias de las fantasías descontroladas y el impacto devastador que pueden tener en las vidas de los jóvenes. Mientras la sociedad sigue navegando por el panorama digital, es crucial dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los niños y fomentar una cultura de pensamiento crítico, empatía y participación responsable en línea.
Birthday Sleepover Turns to Horror. El fatídico día del 31 de mayo de 2014, el escenario estaba preparado para lo que debería haber sido una alegre celebración del 12 cumpleaños de Morgan Geyser. Morgan invitó a 2 amigos, entre ellos Peyton, a una fiesta de pijamas en su casa. La madre de Peyton se dio cuenta del entusiasmo de Morgan por la celebración del viernes por la noche, sin saber el horrible giro que tomarían los acontecimientos. Durante la pijamada, Peyton no pudo evitar notar que algo parecía raro en Morgan. A diferencia de sus habituales noches llenas de diversión con pizza y juegos, Morgan parecía retraída y sugirió irse a la cama temprano. Este sutil cambio de comportamiento pasó desapercibido para Peyton, que probablemente pensó que era solo una anomalía en las festividades de la noche. A la mañana siguiente, Morgan propuso dar un paseo por el bosque cercano, y Peyton, confiando en las intenciones de su amiga, aceptó acompañarlas. Peyton no sabía que este paseo aparentemente inocente pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando se adentraron en el bosque, Weyer, el otro amigo de Morgan, propuso jugar al escondite. Sin embargo, distaba mucho de ser un juego inocente. Weyer tenía un siniestro plan en mente. Manipulando a Morgan, Weyer la convenció para que atacara a Peyton con un cuchillo que habían cogido de la cocina de Morgan. En una traición impactante, Peyton se encontró en grave peligro a manos de sus supuestos amigos. El ataque se produjo sin previo aviso, dejando en Peyton recuerdos borrosos del horrible incidente, pero una impresión vívida y duradera de inmensa traición y miedo. Tras el violento asalto, Morgan y Weyer dejaron a Peyton herida y sangrando en el bosque. Sus acciones se vieron impulsadas por la inquietante creencia de que este acto haría realidad su obsesión ficticia, el Slenderman. La gravedad y la oscuridad de sus delirantes convicciones añadieron una capa aún más escalofriante a la tragedia. A pesar de sus heridas y del miedo abrumador, Peyton hizo acopio de todas sus fuerzas y consiguió salir del bosque arrastrándose hasta la carretera. En un golpe de suerte, un ciclista que pasaba por allí la descubrió y pidió ayuda inmediatamente, marcando el 911. La rápida respuesta de los servicios de emergencia fue decisiva. La rápida respuesta de los servicios de emergencia fue crucial para que Peyton recibiera la atención médica que necesitaba desesperadamente. A hair's breadth from death. A la llegada de Peyton al hospital local, el equipo médico se encontró con una imagen impactante y alarmante. La gravedad de sus heridas superaba todo lo que habían previsto. Los médicos entraron inmediatamente en acción y trabajaron sin descanso durante 6 agotadoras horas en una operación intensiva para salvarle la vida. Las heridas de sus brazos y piernas, aunque graves, solo afectaban a los tejidos blandos. Sin embargo, un golpe especialmente peligroso le había atravesado el abdomen, causándole importantes daños en el hígado. Otro golpe, aún más aterrador, se había acercado peligrosamente al corazón y no había alcanzado por poco una arteria importante. El doctor John Kelleman, uno de los cirujanos que participaron en la operación, reveló más tarde que si el cuchillo hubiera penetrado un poco más, Peyton no habría sobrevivido al brutal ataque. Después de la operación, cuando Peyton recobró el conocimiento, su primera preocupación no era ella, sino el paradero de sus antiguos amigos, Morgan y Weyer. Necesitaba tener la seguridad de que ya no eran una amenaza para ella ni para nadie. La noticia de que habían sido detenidos le produjo una sensación de alivio, al saber que ya no eran libres para llevar a cabo más actos dañinos. Aunque Peyton estaba familiarizada con la profunda creencia de sus amigos en el Slenderman, el motivo del ataque seguía conmocionándola. Comprendía hasta qué punto estaban obsesionados con este personaje de ficción y sabía que estaban dispuestos a hacer todo lo posible por apaciguar a la entidad en la que creían. Sin embargo, le sorprendió la revelación de que llevaban meses planeando este inquietante acto, lo que indicaba un nivel de premeditación e intención profundamente perturbador. Al darse cuenta de que sus amigos habían albergado intenciones tan peligrosas y malévolas, Peyton se enfrentó a una mezcla de emociones, desde la traición hasta la incredulidad. Fue un duro recordatorio de lo rápido que pueden difuminarse los límites entre la realidad y la ficción, sobre todo cuando las mentes jóvenes se ven inmersas en narraciones en línea que pueden tener efectos perjudiciales en sus percepciones y acciones.
La angustiosa experiencia de Peyton también arrojó luz sobre la urgente necesidad de concienciación e intervención en materia de salud mental para los jóvenes que muestran comportamientos o obsesiones preocupantes. El incidente puso de relieve la importancia de fomentar un entorno seguro y de apoyo para los niños, en el que puedan buscar ayuda si tienen problemas de salud mental o se enfrentan a pensamientos perturbadores. Tras el ataque, el valor y la resistencia de Peyton se hicieron evidentes en su camino hacia la recuperación. Su fortaleza para afrontar el traumático suceso, junto con el apoyo de sus seres queridos y de los profesionales médicos, desempeñaron un papel crucial en su proceso de curación. El incidente sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto duradero de la violencia y de la importancia de fomentar una sociedad que dé prioridad a la comprensión, la empatía y el compromiso responsable con los contenidos en línea. Mientras Peyton seguía recuperándose física y emocionalmente, su historia sirvió de advertencia y de llamada a la acción para abordar las complejas cuestiones que rodean a la salud mental, la influencia en Internet y los peligros potenciales de las obsesiones incontroladas. Su supervivencia se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y del poder de resistencia ante una adversidad inimaginable. Still Sleeping with Scissors, las secuelas del ataque dejaron a Peyton profundamente traumatizada y asustada. Estaba tan asustada que buscó consuelo y seguridad durmiendo en la cama de su madre, buscando consuelo en la presencia de sus seres queridos. Incluso después de 5 años, el miedo y el trauma persistentes seguían siendo evidentes, ya que guardaba un par de tijeras rotas debajo de su cama por seguridad, un recordatorio constante del horrible suceso que había destrozado su sensación de seguridad y confianza. Durante el juicio de 2017, se dictó el veredicto de no culpable por razón de enfermedad o defecto mental para Morgan Geyser y Anissa Weier. Este veredicto significaba que eran enviadas a una unidad psiquiátrica de seguridad durante 40 y 25 años, respectivamente, o hasta que se considerara que sus síntomas se habían resuelto por completo. En otras palabras, si su tratamiento daba resultado, podrían ser puestas en libertad antes de la sentencia estipulada. El veredicto fue una fuente de decepción para los padres de Peyton, que esperaban un resultado diferente que garantizara un confinamiento a más largo plazo y peticiones de libertad menos frecuentes. La perspectiva de que los agresores pudieran solicitar la puesta en libertad cada 6 meses supuso una importante carga para la familia. Les obligó a revivir una y otra vez el horrible crimen y a preocuparse constantemente por su seguridad y la de su hija. A pesar de su decepción por el veredicto, la familia tomó la difícil decisión de no recurrirlo. Apelar el veredicto habría obligado a Peyton a testificar ante el tribunal sobre su traumática experiencia, una perspectiva que la familia consideraba cruel e innecesaria. Proteger el bienestar de Peyton y evitarle más angustia se convirtió en una prioridad para sus padres, que eran conscientes de la carga emocional que ese proceso podía suponer para su hija. Peyton había decidido guardar silencio sobre la agresión y la familia respetó su decisión de procesar el trauma en privado. Hablar del incidente ante extraños durante el proceso judicial podría haberla traumatizado aún más y dificultado su curación. La decisión de la familia de no apelar el veredicto refleja el profundo amor y cuidado que sienten por el bienestar de Peyton. Se centraron en apoyar su recuperación y proporcionarle un entorno seguro y enriquecedor para que se recuperara de la traumática experiencia. Bids for release from both girls. Tanto Morgan como Anissa tenían un interés en el resultado del caso. A Morgan le diagnosticaron esquizofrenia a una edad temprana, lo que la llevó a desarrollar ideas extrañas, como la idea de que tenía la capacidad de manipular la mente de otras personas y que podía comunicarse con personajes imaginarios. Por otra parte, Anissa fue diagnosticada de trastorno de estrés postraumático, depresión significativa y un problema de personalidad. Además, afirmó que un trastorno delirante era la causa de su conducta. Ambas fueron declaradas culpables de los delitos que cometieron, pero fueron exoneradas debido a los trastornos mentales que padecían. Se les declaró no culpables por padecer una enfermedad o defecto mental, a pesar de que expresaron arrepentimiento por lo que habían hecho. Anissa Weier fue dada de alta de un hospital psiquiátrico, pero su reincorporación a la sociedad vino acompañada de estrictas normas y una estrecha vigilancia, incluido el seguimiento por GPS. Las condiciones de su puesta en libertad pretenden garantizar la seguridad de la comunidad al tiempo que le dan la oportunidad de reintegrarse en la sociedad.
Peyton, que fue víctima del horrible ataque orquestado por Anissa y Morgan, no teme su puesta en libertad. Cree que si causan algún problema, volverán a la cárcel. La resistencia y el coraje de Peyton han crecido desde el incidente, y encuentra la fuerza en la creencia de que se hará justicia si es necesario. Increíblemente, la traumática experiencia de Peyton la ha inspirado para seguir una carrera en el campo de la medicina. Ahora tiene 19 años y va a la universidad. Está entusiasmada con su futuro y con la posibilidad de influir positivamente en la vida de los demás a través de la profesión que ha elegido. La terrible experiencia que padeció influyó en su trayectoria, llevándola a buscar un sentido y un propósito en ayudar a otros a curarse y recuperarse de sus propios problemas. Reflexionando sobre su viaje, Peyton subraya la importancia de que los padres hablen con sus hijos sobre cómo distinguir la realidad de la ficción en Internet y la importancia de confiar en los propios instintos a la hora de elegir amigos. Su propia experiencia con Morgan y Anissa pone de relieve los peligros potenciales de las obsesiones incontroladas y las consecuencias duraderas que pueden tener en las mentes jóvenes. En el pasado, Morgan Geyser intentó ser juzgada de nuevo como niña, buscando una clasificación legal diferente, pero su petición fue rechazada. Mientras tanto, Anissa escribió una carta en la que expresaba su remordimiento por sus actos y detallaba su extenso recorrido terapéutico para hacer frente al odio que sentía hacia sí misma por lo que había hecho. Espera reintegrarse en la sociedad, cursar estudios superiores y convertirse en un miembro productivo de la comunidad. Para Peyton, su resistencia y crecimiento le han permitido seguir adelante, encontrando esperanza y positividad en su vida. Si conociera ahora a Morgan Geyser, expresaría sorprendentemente su gratitud hacia ella. Peyton reconoce que su difícil pasado y la experiencia de sobrevivir al ataque acabaron por ayudarla a encontrar una dirección y un propósito. A través de las penurias que soportó, descubrió su pasión por una carrera en el campo de la medicina y una comprensión más profunda de sí misma y de su fuerza. Mientras continúa su viaje, la historia de Peyton es un poderoso recordatorio de la importancia del apoyo, la compasión y la comprensión para los supervivientes de traumas. Subraya la importancia de crear una sociedad que fomente la empatía, la concienciación sobre la salud mental y las oportunidades de crecimiento y curación. La fortaleza de Peyton frente a la oscuridad ilumina el camino hacia la recuperación e inspira a otros a encontrar su propia luz, incluso después de soportar las circunstancias más difíciles. ¿Crees que se hace verdadera justicia? ¿Podrás confiar en alguno de tus amigos a partir de ahora? ¿Crees que Morgan y Anissa son víctimas o villanos? ¿Hay algún otro aspecto de este caso aún oculto? Déjanos saber tus respuestas en la sección de comentarios y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para concienciarlos. Y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos de este tipo. Hasta entonces, cuida de la gente que te rodea. Gracias por vernos.